Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Hoy tenemos vídeo de la tercera y la cuarta etapa de la Itzulia. Una Itzulia que se está convirtiendo en un auténtico drama, un auténtico desastre donde en las carreras no hacemos más que perder a corredores. En la etapa número 3 ya tuvimos unas caídas importantes, pero que no llegó la sangre al río, pero es que en esta etapa número 4 hemos tenido muchos, o mejor dicho, un accidente muy grande que nos ha dejado grandísimas bajas, no solo para la carrera, sino ya veremos incluso para la temporada. Así que vamos a analizar brevemente la etapa de ayer. Y en la etapa de hoy, sinceramente, no voy a hacer ni resumen, voy a contar básicamente lo que ha sucedido, vamos a centrarnos un poco en esa caída, en esa tragedia prácticamente que ha sucedido y voy a dar mi opinión de lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y sobre todo la decisión que se ha tomado. Me va a interesar mucho vuestra opinión porque yo tengo una clara y la verdad es que estoy bastante cabreado en el vídeo de hoy. Así que venga, vamos allá. Bien, pues haremos un resumen rápido de la etapa de ayer, porque al final las etapas están siendo bastante parecidas. Se crea una fuga, el pelotón la absorbe y se acaba decidiendo al sprint. Y la etapa de ayer, la etapa número 3, fue exactamente así. Una fuga de 4 corredores fue absorbida por el pelotón a 48 kilómetros de meta y a partir de ahí fueron todos juntos. Y fue precisamente en las caídas donde estuvo el punto de interés, desgraciadamente, de esa etapa. Y es que a 38 kilómetros de meta vimos una caída bastante fuerte de Primož Roglič junto con otros corredores, pero donde fue el corredor esloveno el más perjudicado. Pudimos ver cómo estaba bastante magullado, tenía bastantes quemaduras, ¿no?, de rasparse contra el suelo. Incluso se le veía un poco tocado, ¿no?, un poquito groggy, un poco conmocionado, dando la impresión de que había golpeado con la cabeza en el suelo en algún momento, ¿no? Incluso parecía que se tocaba la mandíbula, reflejo de eso, ¿no?, de darse un golpe contra el suelo y querer comprobar que todo está en su sitio. Roglič se quedó a más de 2 minutos del pelotón, pero afortunadamente pudo continuar, se subió a la bici junto con algunos compañeros que le esperaron y consiguió reincorporarse al pelotón 15 kilómetros aproximadamente después, en torno al kilómetro 26 o 27 consiguió reincorporarse al pelotón. Cierto es que el pelotón tampoco iba a demasiada velocidad, no había apretado mucho, como ya no había fuga por delante, pudo hacerlo con bastante tranquilidad. A partir de ahí, los puntos de interés, como viene siendo ya común en estas etapas de la Itzulia, está siendo en la meta volante, donde se reparten 3, 2 y 1 segundo. Esta, una vez más, estaba ubicada a unos 9 kilómetros aproximadamente de meta, y ahí fue cuando Remco Evenepoel, una vez más, lo intentó y esta vez sí consiguió llevarse los 3 segundos, seguido de un Isaac del Toro imperial, que con una remontada increíble desde atrás consiguió entrar segundo y llevarse 2 segundos. Y tercero lo consiguió Jonas Vingegaard, por lo cual se llevó un segundito a recortar en la general. Y a partir de ahí, más de lo mismo, llega la tensión, se acerca el sprint y a 1,5 kilómetros de meta hubo una caída masiva, muchísimos corredores por el suelo, donde uno de los principales afectados fue Juan Ayuso, que se le vio bastante lastimado en el suelo, pero afortunadamente también consiguió reincorporarse a la carrera y entrar en meta sin preocuparse por el tiempo, porque ya estaban dentro de esa zona de seguridad, dentro de esos 3 últimos kilómetros, donde ya los tiempos no importan, ya que le dan el mismo que en el momento en que se cayó, es decir, el pelotón. Y finalmente, como digo, la etapa se decidió al sprint, un sprint masivo donde finalmente el corredor del Alpecin Hermans consiguió imponerse por delante de Zambanini y de Alex Aramburu, que entró en tercera posición. Si miramos cómo quedó la general después de las bonificaciones de esta etapa, vemos lo siguiente. Primož Roglič continúa primero, Remco Evenepoel segundo a 7 segunditos, Matías Esquilmós ahora era tercero a 10 segundos, seguido de Juan Ayuso a 14, con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard. Por detrás, Kevin Bokelen, Maximilian Schachmann, Brandon McNulty, Bruno Almiral y Pello Bilbao, que cierra el top 10. Bien, pues como habéis visto, una etapa sin demasiado espectáculo en cuanto a lo ciclista puramente dicho, pero con bastantes sustos, especialmente el de Primož Roglič y Juan Ayuso, sobre todo el esloveno, que se le vio bastante magullado y que se vio que lo iba a pasar mal en los días que venían por delante. Y así llegamos a la etapa de hoy, la etapa número 4, un auténtico despropósito, un desastre total, una de esas etapas que no quieres que sucedan y que no querría tener que estar hablando de ella hoy en el vídeo. Porque la tónica ha sido la misma, se crea una fuga de 6-7 corredores, el pelotón va por detrás,
Hoy sí que han dejado bastante tiempo, casi 5 minutos en algún punto, luego el pelotón ha empezado a recortar, pero en esta etapa se ha acabado a 36 kilómetros de meta, en el momento donde ha habido una caída importantísima y sobre todo muy grave, una bajada muy rápida, una curva a 90 grados en una carretera que a priori estaba bien, pero que estaba muy mal protegida, ya que el exterior de esa curva tenía básicamente una acequia, una especie de desagüe de hormigón con unas rocas puestas en medio y detrás unos árboles. Nada estaba protegido y desgraciadamente los corredores se han salido en esa curva y se han ido al suelo. Como estaréis viendo en las imágenes, unas imágenes escalofriantes con corredores tirados por todas partes, de muy malas posiciones, lamentándose de lesiones desgraciadamente importantes y que ya veremos hasta qué punto de cara a la temporada, porque corredores, y lo voy a leer porque es una lista bastante larga, que se han visto afectados, los hay y muy importantes. Estamos hablando de gente como Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Jay Vine, Remco Evenepoel, Markel Beloki, Sean Quinn, Tesfacion del Lidl Trek y Stef Kras del Total Energies. Algún corredor más se ha caído, pero afortunadamente sin mayor incidencia y ha podido continuar. Estos han sido los más afectados, especialmente Jay Vine, que le hemos visto inmóvil, tirado en la acequia durante bastante rato. Jonas Vingegaard, lo mismo. Remco Evenepoel, que se ha salido y se ha caído ya en la tierra y le hemos visto tocarse la clavícula. Primož Roglič, que aunque también le veíamos caer de muy mala posición dentro de la acequia, afortunadamente le hemos visto levantarse e irse con el coche del equipo, despedirse de la carrera, pero al menos sin parece que lesiones importantes, más allá que más magulladuras y más heridas de las que ya traía el día anterior. Como digo, un auténtico desastre de etapa. Estos corredores, por lo menos los principales, todos se han retirado de la carrera, algunos con lesiones más importantes, otros con menores, pero en ningún caso van a continuar. Por tanto, se queda no solo la Itzulia huérfana de corredores de los que eran los favoritos, porque han caído absolutamente todos o prácticamente todos, sino que incluso muchos de ellos, como Jonas Vingegaard, como Remco Evenepoel, pueden tener lesiones que les afecten en lo que respecta a la temporada, ¿no? A las carreras que tenían previstas más adelante, incluso el Tour de Francia de Jonas Vingegaard, porque ha tenido que ser evacuado en ambulancia con muy mala pinta. Jay Vine, lo mismo, afortunadamente estaba consciente porque durante mucho tiempo se le ha visto tirado en el suelo sin moverse. Como digo, unas imágenes que no queremos ver en este deporte. Ya sabemos que es un deporte peligroso, muy peligroso. De hecho, hay pocos deportes más peligrosos que este. Se va muy rápido. Se va sin ningún tipo de protección, con una ropa de un grosor de prácticamente de papel, de fumar, con bicicletas que pesan muy poquito y que al final estás vendido a esto, ¿no? A cualquier caída. Y ya lo sabemos, incluso los que lo practicamos a nivel amateur sabemos que es peligroso cada vez que sales a una carretera. Pero bueno, es lo que nos gusta y lo aceptamos. Pero sí que es cierto que hay ciertas medidas que los organizadores tienen que tomar y creo que esta curva estaba muy mal protegida. Era una curva que tampoco es que fuera peligrosa en sí misma, pero claro, cuando el exterior lo que tiene es una acequia de hormigón, son rocas, eso no puede estar ahí. Porque si nada hubiera pasado, si nadie se hubiera caído, nadie se habría dado cuenta. Seguro que curvas como esta tenemos en muchísimas carreras, en esta misma etapa seguro, y nadie se da cuenta. El problema es que si pasa, las lesiones son muy graves. Y lo estamos viendo ahora. Creo que esa parte de la curva tiene que estar protegida. Esas rocas no pueden estar ahí. Esa acequia tiene que estar tapada. Entiendo que es muy complicado organizar carreras, son muchísimos kilómetros, son muchísimos los problemas que te puedes encontrar y el organizador hace todo lo que puede. Pero claro, desgraciadamente cuando sucede una desgracia es cuando nos damos cuenta y hoy ha sucedido. Ahora lo que quiero comentar es la decisión que se ha tomado después, porque la carrera ha tenido que neutralizarse, ha tenido que pararse, había demasiada gente herida, todas las ambulancias estaban allí, no había ambulancias y esa es la única medida que hace que una carrera de ciclismo se pare. Si no se puede garantizar la seguridad porque no hay ambulancias o porque no hay policía, se tiene que parar. Así que la carrera se ha neutralizado y se ha parado. Bien hecho, buena decisión. Pero ¿dónde viene la mala decisión? Con lo que se ha hecho después. Recordemos que en ese momento, el momento de la caída, el momento de la neutralización de la etapa, la fuga de unos 6 corredores iba en torno al minuto 50, 2 minutos de ventaja con respecto al pelotón. Para parar a los corredores y que no molestaran, los han hecho avanzar de manera neutralizada hasta el pueblo más cercano. Por tanto, estaban todavía más cerca de la meta. Así que al final, como tampoco conseguían más ambulancias, lo que han decidido es que el pelotón estaba fuera de carrera, se acababa la etapa para ellos, no se iban a tomar tiempos, no iban a contar tiempos para la general, pero sí se iba a disputar la etapa con los 6 fugados. El pelotón no podía, pero los 6 fugados sí.
El pelotón tenía que llegar en neutralizado a cruzar meta. Creo que eso es una auténtica tontería y es absurdo. O sea, ¿qué clase de competición es aquella donde 150 y pico tíos no pueden competir la etapa y 6 sí? Si ha pasado esta desgracia, si no hay ambulancia, si no puedes garantizar la seguridad, se acaba la etapa, se neutraliza, es una desgracia y ya está. Una pena, los que estaban en la fuga, que han trabajado mucho, pues no pueden hacer nada. Esto es el deporte, estas cosas pasan. Pero lo que no puedes hacer, o al menos en mi forma de ver, lo que no puedes hacer es que la etapa se disputa porque tiene que haber un ganador y lo van a hacer solo 6 corredores, el resto no lo hacen. Pues entonces eso ni se disputa ni es nada de nada, no es una carrera. Sinceramente, ahora mismo no he visto ni el final, no voy a decir quién ha sido el ganador porque como digo, ni siquiera lo he visto. No estoy de acuerdo en este tipo de decisión, creo que esto no es el deporte, no es la competición como tal. Si todos no pueden competir en igualdad de condiciones, no se compite. Y por tanto, como digo, no lo he visto y no lo voy a decir. Mañana, cuando haga el resumen de la siguiente etapa, ya os lo comentaré para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Para quien quiera saberlo. Pero que en cualquier caso no afecta para la general porque los tiempos no se tomaban. Todos iban a cruzar la neutralizada y la general quedaba exactamente igual. Y ahora la comentaremos porque, claro, hemos perdido a los principales favoritos. Bien, pues analizamos la general en base a lo que teníamos ayer y restamos a los corredores que desgraciadamente ya no van a seguir en la carrera, pues nos encontramos que el nuevo líder es Matías Esquelmo, seguido a 4 segunditos de Juan Ayuso. El siguiente va a ser Kevin Bokelain, Maximilian Schachmann, Brandon McNulty, Bruno Almiral, Pello Bilbao, Paul Lapeira, Nelson Oliveira y Román Gregoire completarán el top 10. Bueno, pues desgraciadamente, como vemos, a nivel de carrera se queda pues mucho más descafeinado, qué duda cabe. No obstante, lo importante es la salud de los corredores, ¿no? Ahora, a partir de ahora, habrá que estar atentos a ver qué informan los equipos sobre las lesiones de estos corredores y, como digo, mañana, cuando haya más información, os lo comentaré también, que al final es lo único que importa. Ver cómo está Roglic, ver cómo está especialmente Jonas Vingegaard, que le hemos visto irse inmovilizado en la ambulancia con un collarín, y sobre todo cómo le puede afectar a lo que viene de temporada por delante. Remco Evenepoel, a ver si esa clavícula que se tocaba, hay lesión o no hay lesión, ver cómo está Jay Vine, que era también uno de los que tenía peor pinta. En general, cualquiera de los que se ha caído, lo comentaremos y recemos para que todo se quede en un susto y haya el menor daño posible. En lo que respecta a la Itzulia en general, pues la verdad es que está siendo una Itzulia completamente negra, porque las etapas, sinceramente, no están teniendo demasiada gracia, están siendo todas exactamente iguales. Fuga, pelotón, se absorbe y se decide al sprint. Las que venían ahora al final eran las que más gracia tenían, pero ya no vamos a tener a los corredores, ¿no? Que podían estar luchando, que a priori tenían un físico para poder dar mayor espectáculo. No obstante, todavía quedan muchos ciclistas, todavía queda una carrera por delante y aquí estaremos para contarlo. Pero desgraciadamente hoy hemos tenido una de esas etapas negras que recordaremos por la cantidad de corredores afectados y por el nombre que tenían alguno de ellos. Y como digo, esperemos que quede en el menor daño posible. Si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor, dale un fuerte like y compartirlo. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Si te gusta el ciclismo, este es tu canal. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa número 5 y con las novedades que haya de las lesiones de estos corredores. Hasta entonces, me despido. ¡Adiós!